Hola, bienvenidos a la clase. Bueno, hoy abordaremos algunos aspectos de la institución que nos permiten comprender procesos que movilizan algunos cambios, movimientos, fuerzas que se presentan en la vida de la institución a partir de las interacciones que hay allí entre los sujetos. Vamos a buscar identificar algunas tensiones que se producen en este juego social, en donde las personas viven en las instituciones, y trataremos de relacionar esto con nuestras experiencias personales. Comenzamos. Bueno, decimos que en las instituciones lo instituido es lo dado, es lo que de alguna manera está instaurado en forma de reglas, de normas, de leyes. Esto se configura y da lugar a la trama de este sostén de la vida social, en donde transcurre el crecimiento y el paso de los individuos. Lidia Fernández dice respecto de esto que si bien esto se da de distintas maneras en las instituciones, allí se producen escenarios donde se enfrentan en lucha determinados desvíos que comprometen y por ahí cuestionan la posibilidad de cambiar, de modificarse, de ir hacia otra dirección. Y esto sucede ni más ni menos porque, bueno, en la vida social el individuo, los grupos, las organizaciones, las comunidades están atravesados por las instituciones que van expresando sus sentidos y también donde se codifican y se expresan las relaciones entre las personas, entre las personas, digamos, entre ellas, con el medio social y con el medio natural también. Bueno, en esta perspectiva podemos ver que en toda institución, digamos, hay objetivos, hay metas que son de algún modo la razón de ser de esta institución. Y los individuos se van identificando con estos proyectos, los aceptan y ponen en esta historia de la institución su historia personal también. Hay otra autora del análisis institucional, que es Cora Escolar, que llama esto un proceso de creación y producción de algo nuevo, porque dice que al haber producción, porque cada sujeto va poniendo de su impronta y de su historia personal algo sobre la historia de la institución, hay creación. Y entonces, al haber producción y al haber creación, también hay tensiones y hay conflictos. Es decir, que en la vida social de las instituciones puede haber resistencia y confrontación, y no siempre aceptación de este instituido, ¿no? De esto que ya está dado, establecido como de alguna manera fijo. Entonces, en estas tensiones, bueno, los miembros de la institución pueden generar y mostrar algún factor instituyente. Pero, ¿por qué decimos que esto puede ser así? Avancemos. Bien, decimos esto porque las personas intervienen y al intervenir se produce un movimiento. Cuando ese movimiento se organiza, puede volverse esto que decíamos como en forma de fuerza instituyente, es decir, con base y con poder para modificar lo instituido. Entonces esas fuerzas, ese movimiento, esas iniciativas, se van a constituir, en caso de prosperar, en un nuevo modelo, es decir, en un nuevo instituido. Y así esto puede seguir sucediendo. Para ponerle nombre a este proceso que da paso a las tensiones y a los enfrentamientos, de las tensiones y los enfrentamientos, mejor dicho, a la formación de nuevas formas de organizarse, bueno, esto decimos que es un proceso de institucionalización, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito para ver qué pasa y qué cosas pueden verse o identificarse dentro del proceso de institucionalización. Entonces decíamos que este nuevo modelo puede convertirse en un nuevo instituido después de trabajar estas fuerzas instituyentes y prosperar, o puede seguir modificándose, pero sin duda lo que nunca se van a detener
son los movimientos de las fuerzas, siempre en un grupo institucional donde hay sujetos y hay conjuntos colectivos que trabajan sobre ideas, sobre proyectos, que confrontan, que acuerdan, siempre va a haber movimiento de estas fuerzas. Bueno, seguimos. Bien, venimos hablando de estos componentes de la institución y haciendo foco sobre la mirada epistemológica que estamos atravesando en este recorrido por el estudio de las instituciones, tenemos que decir que la psicosociología y las corrientes francesas del análisis institucional nos aportan un punto de vista dialéctico entre lo que se refiere a lo instituido y lo instituyente. El análisis institucional va a mirar estas dos dinámicas con este énfasis, ¿no? Entendiendo que esta mirada, desde esta mirada, lo instituido se observa como un principio pasivo, de alguna manera, como más bien sobre la reproducción, que ayuda a establecer o a mantener el orden que está establecido. Y lo instituyente, en cambio, como un principio activo, que es impulsor de cambio, que es creador. Y ahora nos vamos a detener, habiendo tomado este contacto con los componentes de lo instituido y lo instituyente al interior de las instituciones, y vamos a pensar en nuestras propias experiencias y tratar de relacionar estas luchas entre lo instituido y lo instituyente. ¿Con qué se las relaciona habitualmente o con qué las relacionamos nosotros mismos al pensar en las instituciones que conocemos? Nos detenemos antes de continuar. Bien, volvemos para seguir pensando en esta dialéctica que se da entre las dinámicas institucionales de lo institucional, lo instituyente y la institucionalización, ¿no? Esto se da entre los grupos y la institución, y decimos que se da en ese entre, en donde se manifiestan los movimientos instituidos y la creatividad de los movimientos instituyentes. De allí también analizar qué pasa con estas luchas y por qué o cuál puede ser su origen. Algunas autoras, Frigerio, Poggi, Tiramonti, en una de las obras, de los textos que trabajan este tema de las fuerzas instituyentes, proponen una imagen de comprensión que nos lleva a pensar en esto que venimos hablando, ¿no? Esta imagen de que no podemos ver a la institución como un mecanismo de relojería, porque allí hay permanentes construcciones en las que ellas dicen los actores son arquitectos y habitantes de ellas. Entonces en esas construcciones se van a dar los movimientos y esta dialéctica de los grupos y de la institución. Bien, continuamos con el otro componente que estamos recorriendo, que es la institucionalización. Es una fase activa, decíamos. Es el modo en cómo realmente suceden las cosas. Es la historia en acción. Lidia Fernández dice que esta fase aporta más claves para comprender e interpretar el escenario institucional. La institucionalización es un proceso, ella nos alerta, muy difícil de ser observado, porque a primera vista lo que nos devuelven las imágenes sobre la mirada de la institución va a ser lo instituido. Pero observar el proceso de institucionalización tiene otra complejidad. Nos preguntamos por qué será tan difícil. Hay algunos supuestos que nos pueden ayudar a comprender un poco esta situación, pero algunos tienen que ver con, vamos a pasar a la siguiente, así vamos entendiendo estas cuestiones que se juegan en el escenario institucional.
los guiones, los actores, las situaciones de conflicto, los estilos, nos van mostrando esta lucha entre lo instituido y lo instituyente y estas fuerzas en los poderes, digamos, que se ponen en juego en los grupos sociales, en todo grupo social, entre los actores, que, digamos, sostuvieron lo instituyente y que o que defendieron lo instituido, luchas que van a avanzar al logro de nuevos instituidos o no. La autora nos dice que dar cuenta de la institucionalización es un proceso valioso, no solo para mirarlo desde el análisis de lo que está sucediendo, sino para mirar también aquellos proyectos o aquellas ideas, aquellas prácticas que quedaron en el camino y que pueden ser retomadas y pueden ser objeto de proyectos transformadores a futuro. Y también sirve para mirar los contenidos, los sentidos, los significados que una comunidad le otorga a su historia, a sus productos, a los procesos que vive, ¿no? De esta manera, comprender la profundidad de estos aspectos es necesario para conocer a las instituciones y mirarlas. Lidia Fernández, dice que el conocimiento de la institución es algo necesario para entender sus dinámicas y para entender cómo funcionan sus componentes. La observación directa de la vida cotidiana es una manera de conocer a la institución. Nos aporta algunos elementos, pero sin dudas va a ser un análisis más de tipo descriptivo el que podamos tener a partir de la observación o del análisis de su documentación, de lo que nos muestra su gente. Es un proceso que no es simple, es un proceso complejo, y que para avanzar y pasar de esta mera descripción a conocer otros significados, bueno, hay que entrar en un análisis más profundo que busca de algún modo develar o mostrar los no dichos institucionales, ¿no? Ella dice que cada institución hace, digamos, su propia versión de sí misma, inicia modelos, tiene una historia particular, las características de sus miembros, su singularidad en cuanto a los ambientes, a cómo administra los recursos. Todo esto va dando una versión que conforma la cultura institucional, ¿no? Que va a incluir un lenguaje, va a incluir imágenes, va a incluir las tareas, los roles que allí se desenvuelven y también un conjunto de modalidades y formas y estilos de actuar de la institución. Se trata entonces de conocer a la institución a través de estas vías como un aporte privilegiado para entender y para conocer la cultura institucional. Ver lo que pasa con estos componentes, como comprender el estilo y el lenguaje propios de la institución, se convierten de alguna manera en las vías de acceso para conocerla y comprenderla. Y de alguna manera también ver cómo, digamos, ella da cuenta de los resultados que produce, entendiendo como resultados no solamente a los productos, sino a todo lo que significa esta misma cultura institucional. Y el conocimiento institucional a veces se va a ver obstaculizado porque hay fenómenos de ocultamiento, ¿no? Esto de la resistencia de manera consciente o inconsciente de los miembros de la institución, ¿no? A ofrecer información, a dar muestras de cómo es la vida allí. Y también se puede ver obstaculizado por nuestra propia implicación, porque seamos o no seamos miembros de una institución, bueno, vamos a estar de algún modo comprometidos emocionalmente con este trabajo, porque inevitablemente el contenido, el material que trabajamos produce imágenes y nos liga a los vínculos institucionales sociales. Pero bueno, también esta implicación nos juega a favor porque podemos entender las experiencias de los otros y tener un material como para comprender
digamos, estos fenómenos humanos que se producen en las instituciones. Es decir, que de alguna manera comprender la institución, lo institucional a las instituciones, bueno, nos exige un proceso cuidadoso que tiene que ver con involucrarnos y con descifrar significados.